siguiente pregunta es, ¿el recubrimiento de hormigón se lleva a cabo a través de bombeo? Ok. La dificultad del bombeo depende del elemento que vayamos a colar. Por ejemplo, hay elementos que se pueden hacer de tiro directo, que es directamente de la olla, que es lo que le llamamos al trompo, que viene el concreto adentro. O cuando son lugares más complicados o menos accesibles, optamos por un bombeo ya sea con pluma o ya sea con una bomba estacionaria. Todo es a través de mangueras de dimensiones aproximadas de 3 a 6 pulgadas y se tiene que calcular el desperdicio que entra en la bomba añadido a los elementos que vamos a colar. Eso se puede hacer la división entre un tiro directo, que se le llama, y un concreto bombeable. Ok. Pasando todas estas preguntas, hasta este punto de la construcción ya se va instalando la planta de alcantarillado, PVC sanitario y agua potable. Así es, incluso las preparaciones iniciales para los servicios hidráulicos sanitarios son las propias cisternas. Las cisternas por lo general en la actualidad son embebidas sobre el firme, es una excavación profunda. Desde ahí empieza y nace el inicio de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Es importante recalcar que todas las adecuaciones que pudieran ser pluviales en pisos van desde esta etapa de la construcción. ¿La albañilería en primer piso se lleva a cabo junto con los pilares de hormigón? Por lo general sí. Es importante que al inicio de la estructura como tal, a la par se vayan iniciando la construcción de las albañilerías. Las albañilerías enfocan en muros de bloc, muros de tabla roca, muros de hormigón, y estos van soportados o adosados a las columnas como tal del mismo proyecto. Al colocar la enfierradura para la losa, ¿cuáles serían algunas complicaciones que se podrían tener? Inicialmente, cuando tenemos losas especiales, por decir un ejemplo, son losas sólidas. Las losas sólidas son las que no tienen algún aligerante en su interior. Lo podemos ver en las losas que son en los centros comerciales. Esas losas son aligeradas, tienen unas retículas, solamente dejan un entramado, y esos entramados, esos huecos que se ven en la losa son losas aligeradas. A diferencia de las losas sólidas, esas losas sólidas no contemplan esos aligerantes y por ende tienen más aceros, más armados, y estos armados como tal son los que nos orillan a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque van pasos de instalaciones, van tuberías embebidas. Tenemos que tener mucho cuidado en los armados. Los armados, al momento de ser más complicados y más cerrados, se tiene que hacer un vibrado muy especial para que el concreto pueda recubrir todas las superficies y todas las áreas que quedan entre los huecos de los aceros como tal. Dependiendo del diseño que se hará en la estructura de la construcción, ¿este puede demorar más? Así es, todo depende y parte de una mecánica de suelo, en donde podemos partir de que un terreno puede ocupar pilas, pilotes, que se le llaman comúnmente. Estas pilas o pilotes se ponen en lugares en donde el terreno no es óptimo, es blando, no tiene resistencia suficiente, y ahí implica una implementación diferente a una zapata o una cementación normal. Tienes que traer una máquina especial, tienes que traer un armado especial. Incluso al momento de hacer el colado también tiene que ser de una manera muy específica, y eso puede también agregar una dificultad como tal, ¿no? La instalación de cableado eléctrico se dificulta al colocarse dependiendo de los materiales del muro. Sí, pudiéramos tener muros sólidos, pudiéramos tener muros de bloc, pudiéramos tener muros de ladrillo, en donde unos son más complejos que otros. Por ejemplo, cuando es un muro de ladrillo que es un entramado muy cerrado, al momento de hacer una ranura o al momento de hacer un disparo, se puede llegar a dañar el mismo ladrillo o el mismo material. Se puede hacer una planeación en donde los muros tengan la menos intervención posible de ranuras,
y tener que poner las instalaciones expuestas o instalaciones embebidas en un plafón para que el disparo solamente sea de la losa a nivel de contacto, o de la losa a nivel del foco, o de la losa a nivel de una toma eléctrica, sin llegar a ser una ranura a todo lo largo de un muro. Sin embargo, hay muros que no son cargadores y pudiéramos tener esa nobleza del muro, pero no es recomendable. Ya al momento de poner un acabado, al momento de poner un cubrimiento, se pueden tener fracturas en el acabado, en el recubrimiento, por esa ranura que pudiera generar al momento de poner una instalación eléctrica. ¿A qué se refería con un disparo? Ah, ok. Cuando dejamos una preparación o dejamos un tubo, solamente es un disparo. Todavía no llega a ser un contacto, no llega a ser un apagador, no llega a ser un foco. En campo se le llama un disparo a un tubo que va a dar un servicio, ya sea de voz y datos, de agua potable, de cable, de iluminación, etc. ¿Cuáles fueron los materiales? ¿Se utilizaron materiales orgánicos o van a utilizar materiales orgánicos en esta obra? Okay. Ahorita estamos implementando estructura acero concreto, en donde las materias primas están certificadas y están de cierta manera controladas sin llegar a ser un daño o una explotación al medio ambiente. Una de las noblezas del proyecto es que vamos a tener madera de cultivo, en donde esa madera es destinada solamente al producto que vamos a colocar y no es una tala clandestina y no es una tala de una reserva como tal de un bosque, ¿no? Entonces pudiéramos decir que el proyecto, más allá de ser orgánico, es amigable con el medio ambiente. Para los trabajos finales, ¿qué tienen contemplado poner como cancelería? Ahorita tenemos el edificio propio en el cual estamos interviniendo como tal. Tiene la característica de que son elementos de concretos aparentes, sin aplicar pintura, sin aplicar yeso, sin aplicar un recubrimiento cerámico. Sin embargo, sí tenemos de cierta manera en los baños un recubrimiento de un mosaico veneciano. Tenemos pintura en accesos, tenemos adoquines que son permeables para que este tipo de material nos llegue a ayudar al momento de las lluvias. Tenemos cristales con filtros especiales, con un grosor también muy específico para contener el calor, para contener la acústica. Y incluso tenemos recubrimientos en madera, que es lo que les comentaba ahorita, y lo vamos a tener en piso como duela, y vamos a tener unas bancas fijas en este mismo material de madera cultivada. Una pregunta, dependiendo del material que vayan a utilizar, ¿la acústica varía para el sonido del exterior? Así es, incluso más del exterior es para el interior mismo. Cuando tú pones un material sólido, pudiéramos tener una repercusión en el sonido, y para esto se hacen previos estudios de acústica. Incluso a los mismos materiales pudiéramos adosarles paneles acústicos, materiales de telas, algún recubrimiento de plástico que nos pueda aportar una acústica mejor al interior y absorbiendo cualquier eco que pueda producir un material sólido. Okay. ¿Cuál sería el tiempo aproximado en que se contempla el término de esta obra? ¿Tuvieron retrasos con ella? Y de ser así, ¿qué se hace en este tipo de casos? Okay. La consideración para este proyecto es terminar el próximo año, en el primer trimestre del año. Sí tuvimos algunos retrasos por temas de reprogramaciones de obra, por temas de agregados en el alcance, por temas de mejoras continuas en el proyecto, de revisiones de arquitectura en donde se mejoró el propio proyecto, y eso mismo nos ha ido retrasando en el alcance original. ¿Cómo se mitiga?
Esto a su vez nos implica meter más gente, más trabajo, hacer una reprogramación, incluso meter otro contratista, otra constructora que apoya a la contratista original para poder salir en tiempo. Como una pregunta bonus, ¿podría decirnos las funciones y los colores de la variación de cascos? Ok, los básicos como tal es el casco blanco indica un rango de mando. Me refiero a los superintendentes en obra de la constructora, los ingenieros en sitio. Las visitas incluso pudieran tener un casco blanco. Y en otro aspecto que podemos ver es que los cascos en color rojo y los chalecos en color rojo son propios de la seguridad de la construcción. Cada contratista debe tener su agente de seguridad, el cual tiene que estar analizando riesgos y tiene que estar haciendo supervisiones. Los cascos azules se pueden implementar para gente de auxilio. Por ejemplo, hay gente de auxilio en cada una de las obras que fungen la función de un paramédico, ¿no? Él puede hacer alusión de un casco azul y un chaleco azul. Los demás rangos pudieran ser entre amarillos, verdes, puede ser un naranja, y eso lo vas implementando conforme a los contratistas se van integrando. Es de preferencia que cada contratista y cada proveedor tenga su equipo de trabajo con un solo código de color para poder identificar cualquier tipo de situación ajena a la obra, algún tipo de indisciplina, algún tipo incluso hasta de un accidente como tal, en donde se puede identificar muy rápido, y así podemos ir manejando el tipo de códigos de colores. Con esta pregunta se concluye la entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, éxito. Diga.